región oriental y la región sur de África incluyen a 27 países. De ellos, 24 tienen etnias menos alcanzadas. De las 1.290 etnias en esta región, 357 tienen poco acceso al Evangelio, lo que equivale a 60 millones de personas en total. El final pacífico del apartheid en Sudáfrica y la transición a un gobierno democrático multirracial era considerado un imposible, pero el milagro ocurrió en respuesta a la oración ferviente de millones de cristianos. Recientemente se originó allí un movimiento para orar por el mundo y ha resultado en el Día Mundial de Oración anual, tal como fue en el 2006. Más de 190 países participaron. Dios se ha movido por la oración de fe. Una dirección a la que la oración se necesita dirigir desesperadamente es por las etnias nómadas del mundo. Algunos consideran que son tantos como 50 millones. Con frecuencia, sus estilos de vida son como en tiempos bíblicos, viviendo en tiendas de pieles de cabra, cuidando de sus rebaños que proveen a sus animales y moviéndose sistemáticamente para proveer pastos y agua a sus animales. Estas etnias no están limitadas por fronteras y presentan un desafío definitivo a los métodos típicos de evangelismo. Sus estilos de vida nómada y la falta de cristianos entre ellos son barreras importantes para que escuchen y acepten el Evangelio. Aún así, escucha la historia de un nómada que oyó el Evangelio y eventualmente se convirtió en un seguidor de Jesús y luego empezó a compartir con otros nómadas. También es la historia de un hombre conocido por ser asesino, que fue transformado en alguien que da vida por el poder de Dios. La etnia Buna del sur de Etiopía eran considerados como asesinos. Los jóvenes demostraban que eran dignos de casarse, matando animales grandes o una persona. Uno de los primeros evangelistas entre los Buna fue un hombre ari de nombre Pedro, que nació con un labio leporino que también afectaba su habla. Se veía a los niños discapacitados como Pedro como malditos, y con frecuencia se les abandonaba a la muerte. Pero como el cristianismo ya había llegado a los ari, Pedro fue tomado en cuenta y creció en una familia cristiana. Pedro sabía que había sido salvado físicamente por el Evangelio y creció queriendo compartir el mensaje. La iglesia ari entrenó a Pedro como líder y pastor, a pesar de su discapacidad en el habla. Conoció y se casó con una chica que lo amaba y aceptaba. Un día su iglesia pidió por obreros que fueran una cercana etnia Buna, a servir entre ellos. Siendo joven, Pedro había aprendido el idioma Buna. Mientras pastoreaba su rebaño cerca de los pastores Buna, él y su esposa estuvieron de acuerdo en llevar el mensaje de amor de Dios a esta tribu conocida por matar a los fuereños. Pedro obtuvo permiso para vivir entre los Buna por las influencias y contactos de otros dos que ya trabajaban en el área, Ato Mahey y Charlie Bonk. Bonk y Mahey habían ya vivido y trabajado exitosamente entre los Buna por varios años. La familia de Pedro creció. Un día, cuando uno de los hijos de Pedro se enfermó de gravedad, Pedro caminó 15 kilómetros a la clínica de Charlie Bonk por medicina. De regreso a casa, Pedro pasó la noche en casa de un Buna, como era la costumbre. A la mañana siguiente continuó su viaje a casa acompañado de otro joven que también había pasado la noche en el hogar Buna. A mitad del camino, el joven Buna sacó un cuchillo y mató a Pedro. A manera de ritual, esparció la sangre de Pedro en todo su cuerpo para mostrar a las chicas locales que había cumplido con su muerte. Al no regresar Pedro a casa en varios días, su esposa y Mahey enviaron un grupo a investigar y ellos encontraron los restos de Pedro. Su muerte provocó que el rey Buna le pidiera a Charlie Bonk que sacara a todos los fuereños del pueblo Buna
temiendo por su seguridad. A pesar del peligro, la esposa de Pedro se quedó por 2 semanas más antes de regresar a Ari para llorar la muerte de su esposo con las mujeres Buna. Estaban sorprendidos de que ella no se lamentaba en luto o deseaba que ellos se lamentaran por ella como era costumbre. Ella les habló de su seguridad de ver a Pedro en el cielo y les explicó con sencillez la esperanza de vida eterna que ellos podían tener si conocieran a Jesús como Señor. Luego, la última oportunidad de esta valiente viuda para compartirles a los Buna fue un poderoso testimonio del amor de Dios. Ato Mahey continuó con su ministerio en el área, cubriendo 3 estaciones de misión en el sureste de Etiopía. En uno de sus viajes conoció a un Buna llamado Hersho, quien había estado en prisión muchos años, esperando ser ejecutado por varias muertes. En sus primeros años su vida fue miserable en la prisión, porque nadie podía hablar su idioma ni proveer para sus necesidades. Creyentes cristianos encarcelados por su fe se hicieron amigos de él y comenzaron a cuidarlo. Hersho aprendió su idioma y al hacerlo le compartieron su fe y rápidamente aceptó a Cristo. Aprendió un segundo idioma para poder leer la única Biblia que tenían. 2 años después, cuando los cristianos fueron liberados, dejaron a Hersho a cargo de la predicación y el pastoreo de los presos. Más tarde fue liberado cuando tomó el poder el régimen comunista marxista y liberaron a todos los presos que tenían buen comportamiento. Dios cambió a este asesino en su mensajero y luego lo envió de regreso a su propia gente Buna. Su familia estaba perpleja de verlo porque pensaban que había sido colgado hacía 17 años. Uno de los miembros de la familia de Hersho que le dio la bienvenida a casa era su hermano, el joven que hacía muchos años había matado a Pedro en el camino de la clínica a su casa. Dios obra de maneras misteriosas. A través de su conocimiento de los rituales Buna tradicionales, Hersho presentó el mensaje cristiano exitosamente, de manera que los Buna pudieron entender y recibir. Semillas que habían sido plantadas por Pedro y su viuda, Ato Mahey y Charlie Bonk, en los 10 años pasados, finalmente echaron raíz. Dios usó a uno de entre los mismos Buna para convertirlo en un dador de vida a su propia gente. Muchas cosas maravillosas han sucedido en los últimos 40 años a los Buna. Esta historia es solo un ejemplo de cómo Dios trabaja preparando a los otros que viven en el oriente y sur de África para ser transformados y para recibir su mensaje que cambia vidas y etnias para su gloria. Únase a nosotros para orar por todas estas etnias menos alcanzadas. Pídale a Dios que transforme cada etnia menos alcanzada en dadores de vida en vez de tomadores de vida, por su poder y amor, como lo hizo con los Buna. Pídale al Dios de la cosecha que envíe muchos obreros como Pedro, que ofrezcan sus vidas diariamente como un sacrificio vivo, para que por vida o por muerte, el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado entre las etnias menos alcanzadas. Pídale a Dios que revele los puentes de redención para el Evangelio en cada una de estas culturas, como lo hizo con Hersho, para presentar efectivamente su verdad y sus buenas noticias. Busque a Dios para que le imparta la habilidad para perdonar a sus enemigos, para vencer el mal con el bien, ya sea para bendecir a quienes persiguen a los creyentes que tratan de compartir el Evangelio con las etnias menos alcanzadas, aún como lo hizo la esposa de Pedro. Clame a Dios por obreros con tal aguante que nunca se den por vencidos, movidos por una gran carga de parte de Dios para alcanzar aún las más remotas y difíciles etnias menos alcanzadas, tales como los nómadas Buna.